Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión meridiano. Se reportan 6 muertos dentro del pozo en Ilama, Santa Bárbara, todos de la pandilla 18. Congreso Nacional no debe boicotear trabajo de la Junta Nominadora que elegirá a los 45 postulantes a la Corte Suprema de Justicia, advierten desde el FONAC. Dolorosa espera. Hasta 2 meses podría tardar proceso de repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos en Texas. Comienzan a registrarse contagios y hospitalizaciones masivas por COVID-19 en San Pedro Sula. Y en noticias internacionales, tiroteo deja varios heridos en desfile en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión meridiana. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, invitarle a que permanezca con nosotros durante la próxima hora de información. Tenemos una agenda cargada de noticias, tanto nacionales como internacionales, que por supuesto serán de su interés. Judith Beino es quien les saluda con muchísimo gusto, también junto a Valeria Rojas. ¿Cómo está, Valeria? Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy, lunes 4 de julio de 2022, por supuesto, siempre llevándole la mejor información hacia sus hogares. Y comenzando con las informaciones de este día, le damos a conocer de esta tragedia que ocurrió hace unos minutos en Santa Bárbara, y es la muerte de 6 reos dentro de la cárcel de máxima seguridad del Pozo. Es ocurrido hace unos instantes. Shirley Martínez, vamos a hacer un contacto con ella. ¿Qué información se tiene hasta el momento? Shirley, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Lamentamos dar a conocer esta información sobre un nuevo amotinamiento en una cárcel de máxima seguridad, específicamente en la de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara. Hasta este momento las autoridades han podido confirmar preliminarmente que se trataría de 6 privados de libertad del módulo donde se encuentra una de las estructuras criminales más peligrosas de este recinto. Se trata de la pandilla 18, donde cabe destacar y notoriedad que se trataría de los supuestos 6 pandilleros de la 18 por sus propios líderes de esta misma estructura criminal, por lo que ya las autoridades se encuentran realizando inspecciones de qué habría conducido derramamiento de sangre entre estos mismos integrantes de esta pandilla 18 en este módulo que está específicamente para esta estructura criminal en el interior de este recinto. Y también destacar que no sería la primera vez que se suscita este tipo de enfrentamientos entre una misma pandilla al interior de una cárcel de máxima seguridad. En meses anteriores también se han suscitado en el sur del país, y en esta ocasión preliminarmente han confirmado el deceso de 6 privados de libertad pertenecientes a la pandilla 18 en su propio módulo, asesinados por sus propios miembros, por lo que ya de forma inmediata han intervenido la Policía Nacional, quien está a cargo de las mismas, para dar con el paradero de los responsables y cuál podría haber sido el detonante de este enfrentamiento entre miembros de la propia pandilla 18. Por supuesto, nosotros vamos a estar ampliando más adelante en estas 11 noticias. Sin embargo, hasta este momento, 6 privados de libertad fueron asesinados. Investigar la manera en la que obtuvieron estas armas y por qué se habría dado este enfrentamiento y amotinamiento en este módulo de la pandilla 18. Estaremos ampliando más adelante en el noticiero. Preliminarmente, 6 víctimas privados de libertad han muerto en el interior de este recinto, en el módulo donde estaban albergando varios pandilleros de la 18. Con este contacto retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Shirley, gracias por este informe y estaremos al pendiente de qué es lo que puedan manifestar también las autoridades, Judith, porque se supone que en esta es una cárcel de máxima seguridad y va más de 1000 reos y solo, según la información que se maneja, solo son más de 130 agentes policiales brindaban seguridad en esta cárcel. Estaremos al pendiente a más detalles, Judith. Por supuesto que sí, también estaremos trayéndole a ustedes reacciones de parte de los defensores de los derechos humanos. ¿Qué ha pasado con estos cambios? Nuevos cambios que se han hecho precisamente en el control penitenciario. Hay que recordar que ya ha pasado a manos de la Policía Nacional y supuestamente pues este tipo de hechos estarían ya de alguna manera controlándose. Nosotros estaremos ampliándole, tenemos ahí también a Sergio Hernández, precisamente hay un hermetismo de parte de las autoridades y de las personas que pues administran este centro penitenciario que no están saliendo a dar información. Entre tanto, también Giovanni Villalobos nos da a conocer que esta semana será el lanzamiento de la policía comunitaria, de alguna manera, para prevenir hechos violentos en zonas calientes del país. Giovanni, con usted. Gracias, muy buenas. Con el comisionado de policía Germán Sánchez, director de la Policía Comunitaria. Ya el miércoles se hace el lanzamiento. ¿Qué expectativas debe tener la población sobre esta nueva Policía Comunitaria? Buenos días, Giovanni, buenos días, televidentes. Está anunciado el próximo miércoles en Santa Bárbara el lanzamiento de la Policía Comunitaria en todo lo que es el sector del país, especialmente en esa comunidad, con el objetivo de poder establecer vínculos de participación ciudadana. La Policía Nacional, a través del modelo de servicio de policía comunitaria, tiene como estrategia pues la creación de mesas de seguridad ciudadana, en la cual son espacios de voluntariado y que la comunidad participa con el objetivo de poder promover aquellas acciones que vienen a fortalecer el tejido social y aspectos importantes como es la prevención de violencia. La policía, a través de un diagnóstico comunitario, de un perfil, identifica todos los problemas y esto viene a generar confianza, una combinación de acciones entre un voluntariado, Policía Nacional y la comunidad, va a reflejar acciones que no solamente la policía está presente como institución en el combate al delito, sino que también actores como ser la alcaldía municipal, las instituciones presentes en la comunidad, así como también las fuerzas vivas de las comunidades, son problemáticas que en conjunto podemos combatir, y esa es una estrategia que se implementa para poder hacer acciones en conjunto como una simbiosis que multiplica efectos positivos en el mejorar la convivencia y la convivencia pacífica en las diferentes comunidades. Estrechar una relación en conjunto con las comunidades. Sabemos que ante problemas como ser el alcoholismo, situaciones también como la venta y la proliferación de permisos de bebidas alcohólicas son espacios que afectan la sana convivencia, y es que tenemos que llegar a las alcaldías municipales a través de los juzgados de justicia municipal, hacer acciones en conjunto para poder abordar de manera integral estos fenómenos que afectan la convivencia en las diferentes comunidades. Gracias al comisionado de policía Germán Sánchez. Él es el director de la Policía Comunitaria, dando a conocer las expectativas que tienen, ya que el miércoles se hace el lanzamiento de este ente en Santa Bárbara. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buena. Muy bien, muchísimas gracias Giovanni Villalobos por este contacto, y a esta hora del mediodía nos enlazamos vía teléfono con el criminólogo Neri Ordóñez, precisamente cuando ya se conocen pues que son 6 los fallecidos en uno de los módulos en donde pues permanecían precisamente porque ya hoy pues ellos están muertos ahí en la cárcel de Ilama Santa Bárbara. Pandillero de la 18, cuando hay una nueva administración, licenciado Neri Ordóñez, es un gusto saludarle a esta hora del mediodía. Gracias por pues aceptar esta llamada en 11 Noticias Meridiano. Sí, en efecto, creo que la forma en cómo estas personas fallecen es claro de indicarlo, porque presenta algún grado de ajuste de cuentas dentro de los centros penitenciarios. Recordemos que todo eso
no es primera vez, ha venido ocurriendo en esta administración, en la administración anterior, en todas las administraciones siempre ocurre. Eso permite a los entes tanto investigativos como relacionados a los centros penitenciarios para poder realizar este tipo de control. Cabe mencionar que en muchos de los casos a veces no se necesita tener un arma de fuego o tener un arma cortopunzante, sino que prácticamente en la quietud de cada módulo se ejecutan este tipo de acciones. Lo que se ha ido viendo dentro del término es que a estos centros penitenciarios, cabe la redundancia explicarlo, que son de máxima seguridad. Siempre se están introduciendo armas de fuego, siendo estas prohibidas, a pesar de la cantidad de controles que se ejecutan. Por lo general siempre están sucediendo este tipo de muertes. Bueno, estamos normalizando este tipo de hechos. Usted lo ha dicho, siempre han ocurrido o han estado ocurriendo durante años, pero esto no quiere decir que debamos hacerlo o que las autoridades únicamente estén dando la información de estas muertes que están ocurriendo. Usted ha mencionado algo clave y muy importante. La cárcel del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, fue precisamente creada como una cárcel de máxima seguridad. De esta manera se le dio la publicidad. Ahí están los criminales más peligrosos, por decirlo de alguna manera, en el interior de este centro penitenciario. Existen una cantidad de controles y además también diferentes tipos de cámaras de seguridad, de vigilancia y también monitoreo de las personas que visitan este lugar y de las herramientas o comida que se introduce en este centro penitenciario. Se cambian autoridades, hay nueva administración y ya 6 muertes se reportan. De alguna manera, ¿en qué se está fallando entonces? La pregunta cabe. Licenciado Ordóñez. Yo creo que en muchos de los casos la política penitenciaria ha empezado a retomar. Recuerde que al momento de poder tener un control, la policía de esto, pues han ejecutado algún tipo de amenaza o algún tipo de motín a raíz de los privilegios que algunos tenían. Algunos privados de libertad, en otros sentidos se les hacía más fácil la vida tener algunos privilegios. A raíz de esto, no solamente sucede eso, sino que también se toma como un reto a que el cambio de la nueva administración pues pueda tener los elementos circunstanciales para poder demostrar quiénes han sido o quiénes fueron las personas que le dieron muerte a estas 6 privados de libertad que se encontraban ahí en esa cárcel de máxima seguridad, y que los controles se continúen, sigan y se coloque no una nueva política estatal, eso ya está implementado. Aquí lo que se necesita prácticamente es rigurosidad, tratar de hacer el trabajo del control, la búsqueda de armas cortopunzantes, lo que droga, todo lo necesario. Entonces todo esto se da, yo entiendo muy bien que a veces el hecho de poder nombrar una nueva administración y haber estado acomodado a una administración anterior, casi que por qué cuántos años, unos 4 o 5 años, desde la fundación de cada uno de estos centros penitenciarios, le había permitido a estos entes o a estas estructuras criminales manejar a libre albedrío su situación. Es conocedor de muchos ciudadanos que estamos aquí en la ciudad y que a veces somos objeto de extorsión, que las llamadas se realizan desde el interior de los centros penitenciarios, con la voz cantante de alguien que ejecuta un tipo de acción y hace la intimidación. Entonces el problema de la muerte de ellos internamente prácticamente es porque ahí se encuentran los jefes de las estructuras criminales y porque ahí prácticamente se encuentran los miembros rivales de estos, asiduos enemigos a muerte entre la MS y la 18. Y entonces imaginémonos el tipo de control que debería tener. Debería existir una sola cárcel de máxima seguridad para cada uno de estos miembros de estructuras criminales, o
se debe de socializar esa política pública donde la persona que entra a un centro penitenciario debe salir corregido. Eso ya lo hemos discutido en muchos otros programas, hemos estado hablando que prácticamente es la universidad del crimen. Entrar a un lugar de estos es salir con un máster, con un doctorado para poder dirigir o simplemente para poder intimidar. Estar en cada uno de estos centros privados de libertad prácticamente es como una presea, es un trofeo que le permite a cada miembro de la estructura criminal sobrevivir, y el que sale de ahí prácticamente es porque en verdad se ha cuidado o porque ha tenido un buen comportamiento y sale de esos centros penitenciarios. Licenciado Ordóñez, rápidamente y para finalizar esta entrevista, ¿podría ser una alternativa o podría tomarse en cuenta en la rotación de personal en estas administraciones de estas cárceles por aquello de que podría existir amenazas a ellos mismos y que de cierta manera pues tengan que coludirse o permitir o hacerse de la vista gorda con los criminales? Bueno, usted lo dijo ya, usted lo dijo a voz abierta ante este canal. Aquí lo que debe existir es una política de restricción en muchos sentidos, ¿verdad? Mire lo que está sucediendo en El Salvador, cercano a nosotros, no una diferencia de más de 150 kilómetros hacia donde se encuentran esos privados de libertad. Y ahí una tan sola situación que ocurre, le dicen, bueno, no va a haber desayuno, ¿verdad? O no va a haber visita, la visita conyugal se termina. Entonces, también son medidas que deben de ir. Aquí ya tenemos que empezar a ver que los que cometieron un delito sí tienen sus derechos humanos, pero también tenemos que entender de que los que estamos fuera peligramos, y la salida de uno de ellos prácticamente nos pone a todos a pensar, ¿verdad? Sí. Licenciado Ordóñez, Nedi Ordóñez, muchísimas gracias por atender esta comunicación. Pues analizando esto que ha pasado el día de hoy, 6 muertes en el Pozo Ilama, Santa Bárbara, y él también ha mencionado, Valeria, una parte muy importante, los derechos humanos. Usted nos tiene más información al respecto. Así es, Judith, y dándole seguimiento a este tema, vamos a hacer un contacto con Kimberly Espinosa, quien se encuentra con representantes de los derechos humanos, dándonos a conocer su punto de vista sobre esta tragedia ocurrida hace algunas horas en Ilama, Santa Bárbara, Kimberly, donde perdieron la vida 6 reos en esta cárcel de máxima seguridad. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para abordar el tema me acompaña el director de CIPRODE, Javier Acevedo. Esta lamentable tragedia, una muerte múltiple al interno de esta cárcel de máxima seguridad. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero lamentar las muertes, ¿verdad? Porque ese es un problema recurrente en nuestros centros penitenciarios. Y segundo es pues, pedir a las autoridades del Instituto Penitenciario, a las autoridades de la Policía Nacional que tienen a su cargo los establecimientos penales del país, primero una investigación a profundidad sobre quiénes son los autores de estas muertes que han ocurrido este día, y además también definir un plan de acción que permita abordar el tema del autogobierno que existe al interior de los centros penitenciarios del país. ¿En qué se ha fallado? Porque estuvieron los militares, anteriormente la policía, nuevamente está en la Policía Nacional, pero los hechos se siguen suscitando dentro de estos recintos carcelarios y la sangre, que es lo más lamentable, sigue corriendo. Yo creo que hay varias cosas, ¿verdad? Hay un nivel de violencia que va a existir siempre por la misma condición de encierro propicia esa situación, pero también es cómo abordar o cómo se ha dejado de abordar, más bien en el caso hondureño, esta situación del autogobierno que existe al interior de los centros penitenciarios, y hace que exista una cierta condición y una cierta sensación de control del muro hacia afuera y de los muros hacia adentro. Hacia adentro, quienes han venido controlando los centros penitenciarios son los mismos internos. Entonces creo que ahí es necesario que se defina una política, un plan de acción que aborde este tema del control de los centros penitenciarios y que efectivamente trabajemos en rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad. ¿Un plan extremo como el de El Salvador?
Un plan extremo como el de El Salvador lo único que haría sería elevar el nivel de tensión interna y elevar la cantidad de violencia que existe al interior de los centros penales. Creo que en el mismo caso salvadoreño ya se está demostrando que no hay tal control realmente. Lo que tenemos es un incremento en el número de población penitenciaria, pero no hay control ni dentro de los penales ni hacia afuera. ¿Cómo en el corto plazo erradicar ese tipo de hechos, quizás poniendo unas medidas de máxima seguridad a estas personas que cometieron los delitos, o en el corto plazo qué se puede? Yo creo que en el corto plazo, mire, será necesario que efectivamente la institucionalidad del país haga cumplir lo que establece la ley. ¿Qué es lo que establece la ley en estos casos? Debe hacerse una evaluación caso por caso de las personas privadas de libertad para poder determinar primero cuál es su nivel de peligrosidad, sus niveles de riesgo, y definir también su plan de acompañamiento, su plan de tratamiento y rehabilitación. Eso incluye algunas medidas de seguridad complementarias que serán necesarias para algunos casos a fin de evitar que estas situaciones sigan repitiéndose. ¿Hay una nueva intervención al Instituto Nacional Penitenciario de todos los recintos, o es algo que se debe de...? Mire, el problema es que las intervenciones no han servido más que para esconder las realidades, entonces creo que una intervención en este caso no sería la solución, no, más bien es cómo efectivamente se hace una investigación y se sanciona a los responsables. Mire, algo que ha venido haciéndole daño a la investigación criminal en la materia es haberle quitado la posibilidad a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de hacer investigación sobre lo que pasa o las muertes violentas que ocurren en centros penales. Se lo han dejado a una Fiscalía de Delitos Comunes que generalmente se conforma o termina su trabajo con el levantamiento cadavérico. Bien, muchísimas gracias a Javier Acevedo, que nos da sus impresiones en torno a este hecho lamentable que ha ocurrido en Ilama, Santa Bárbara. Compañeras, si no hay interrogantes, yo retorno con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. ¿Qué? Varias personas han resultado heridas de bala este lunes en la localidad de Highland Park, Illinois, Estados Unidos. Esto debido a un tiroteo que se produjo durante un desfile por el Día de la Independencia del país, según diarios locales. La ciudad de Highland Park informó en su página de Facebook que la policía estaba respondiendo a un incidente en el centro del municipio y que en el desfile por el Día de la Independencia del 4 de julio había sido cancelado. El gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert, estaba en el desfile e informó de 9 heridos como resultado del tiroteo. Ni la policía ni la alcaldía de Highland Park han ofrecido cifras oficiales sobre los heridos o si ya se reporta algún fallecimiento. Un periodista del Chicago Sun-Times dijo haber visto mantas que cubrían 3 cuerpos ensangrentados y afirmó que al menos 5 personas estaban heridas. Entre tanto, un testigo citado por el mismo diario apuntó a que se escucharon al menos 20 disparos. Este fue un informe para 11 Noticias. Bien, y a esta hora del mediodía ya le podemos actualizar que información desde Estados Unidos en Illinois han informado el fallecimiento de 5 personas en este tiroteo, mientras que otras 16 permanecen heridas en el mismo. Cabe mencionar que casi a diario se están dando en diferentes estados de los Estados Unidos tiroteos por diferentes razones. Hacemos un contacto vía teléfono con el periodista Sergio Hernández, se encuentra desde El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Adelante, le escuchamos. Sergio, ¿qué se conoce? ¿Qué dicen las autoridades del Pozo? Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, compañero de estudio de 11 Noticias. Estoy con el licenciado Gustavo Fajardo, él es el encargado de los derechos humanos del departamento de Santa Bárbara. Estamos a unos 10 metros del Pozo porque no hay señal. Sin embargo, él fue avisado en horas de la mañana y será él que nos relata cuántas son las personas fallecidas y hasta ese momento sí él sabe cuáles son las razones. Adelante, licenciado, le escuchamos. Sí, gracias. En la mañana fuimos informados de que encontraron personas fallecidas en el centro penal de Ilama. En efecto, nosotros hicimos presencia y según información del subdirector del centro penal, encontraron 6 personas fallecidas en módulos procesados 5 de la Mara 18. Noticia esta que
pues enlutece nuevamente más a las familias hondureñas. Estos hechos que ponen de manifiesto que la crisis del sistema penitenciario nacional continúan, y realmente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sigue condenando estos tipos de actos que pues realmente pone de manifiesto que la inseguridad de los privados de libertad dentro de las cárceles de máxima seguridad continúa pasando. Ahora, ¿conocen ustedes la relación de los hechos, licenciado? No, todavía se desconoce. Nosotros salimos del centro penal a tipo 10:30 de la mañana, nos apersonamos en el Ministerio Público para exigirles pues, que se agilizara la visita de ellos, ya que casi mediodía y todavía no habían llegado. Entendemos que están de vacaciones, hay escasez de personal, pero el Estado es el responsable de las acciones y de las omisiones. Estos hechos tienen que ser investigados prontamente, oportunamente, porque prácticamente sería un hecho más en impunidad en el país. Ahora, al parecer, según información preliminar, dice que esto pues, fue porque ellos supuestamente se querían retirar de la estructura criminal. Bueno, eso quizás son presunciones, pero nosotros no tenemos mayor información. Será el Ministerio Público el que haga las investigaciones, el que haga pues todo las autopsias con el protocolo de Minnesota para encontrar pues que si hubo algún acto de tortura, si fue por asfixia, por estrangulamiento, qué tipo de muerte fue la que se dio, y las autoridades son las responsables de estar permanentemente investigando cómo están las condiciones de internamiento, cómo están esos conflictos internos de las maras, de las personas que quieren retirar de las maras, cómo están los asuntos de los traslados. Nosotros damos seguimiento también a todos esos privados de libertad que están solicitando traslados porque se sienten inseguros, oiga bien, y esto realmente es lamentable y es indignante que los privados de libertad se sientan inseguros dentro de una cárcel de máxima seguridad. Ahora, finalmente, si ellos andan de vacaciones, eso significa entonces que tendremos que esperar un ministerio público de otra ciudad para que se haga el respectivo levantamiento. Pues las vacaciones es a nivel nacional. Nosotros fuimos al Ministerio Público y ya habíamos coordinado la visita con la doctora, dos doctoras de medicina forense, más la fiscal, que es la que se persona junto con ellos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo expresado por el licenciado Gustavo Fajardo, repetimos, quien es de los derechos humanos del departamento de Santa Bárbara. Muchas gracias, licenciado. Vamos a regresar hasta los estudios de 11 Noticias. En el transcurso del día tendremos más detalles sobre esta mala noticia que ha dado en la cárcel de máxima seguridad del Pozo de Guilama, Santa Bárbara. Nuestro contacto, compañeros, regresamos a los estudios de 11 Noticias. Muchísimas gracias, Sergio Hernández, y como usted dice, estaremos ampliando a la medida vaya surgiendo más información desde el interior del Pozo en Guilama, Santa Bárbara. Mientras, Valeria, usted con más información. Así es, Judith. Mientras tanto, le damos a conocer detalles de la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, y es que el vicecanciller de la República ha confirmado que un 99% se podría confirmar una sexta víctima hondureña en esta terrible tragedia que se ocurrió en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Identificados 5, pero hay un sexto que es 99.9% seguro, pero ellos son tan serios que todavía está en la lista de probable, pero sabemos que lo es. O sea que hay 6 en realidad, 5 confirmados y un sexto que creo que hoy se va a confirmar lamentablemente. 6. Se llama Esmeralda Belkis Anariba Cáceres, ¿verdad? Ya hablamos con sus familiares, ese nombre fue encontrado, fue dado por ellos a nosotros. O sea, lo que pasa es que ellas son tan serios que mientras no hagan la comprobación técnica, científica, no lo declaran positivamente reconocido. Creo que de Lloro. Una vez que están identificados, la morgue nos dice, aquí están sus cuerpos, llévenselos. Y ahí es cuando se empieza con el trámite de las funerarias, las cotizaciones, la tarjeta de defunción que toma hasta una semana sacarla, legalizarla, y luego preparación del cuerpo. O sea que toma de 10 días a 2 semanas, pero ya no es por nosotros, sino es por los trámites normales de repatriar un cuerpo, de sacar un cuerpo de Estados Unidos. Y ahora Kelly Olivera nos da a conocer dreno de fondos del horario público que han generado preocupación en representantes de la sociedad civil, quienes piden investigación y castigo. Kelly Olivera nos tiene más información. Buenas tardes.
así es. Nos encontramos con Luis León, representante de la sociedad civil. Luis, sobre estas denuncias constantes de supuestas ONG que se han dedicado a drenar los recursos del Estado hasta falsificando firmas. Mire, yo creo que es lastimoso que cada día nos vamos dando cuenta de más y más cosas que han pasado en cuanto a corrupción, en cuanto a mal manejo del Estado, en cuanto a la utilización de herramientas para drenar fondos públicos. Yo creo que lo que se está viendo es, y dejando en evidencia, es la alta inclusión que hay del tema de corrupción en todas las estructuras del Estado y los componentes alternos. Yo creo que la OFERCO debe iniciar un proceso profundo de investigación de todas estas organizaciones, cómo funcionaron, cómo drenaron fondos del Estado y llevar ante la justicia a quienes se hayan prestado para eso. Yo creo que Honduras no puede seguir avalando más la corrupción. Yo creo que es importante tener procesos claros de investigación, judicialización y sobre todo de prevención, que esto no se siga dando, que esto no vuelva a pasar, independientemente del gobierno actual o los subsiguientes gobiernos no sigan utilizándose organizaciones de maletín para seguir empobreciendo al pueblo hondureño. ¿Son miles de millones los que han sido drenados? Se habla de más de cerca de 2.000 millones de lempiras que se han drenado de los fondos públicos a través de organizaciones donde políticos forman parte, donde familiares de estos políticos y amigos forman parte, y yo creo que ya no podemos tolerar eso. Es imperativo una investigación profunda, clara y sobre todo que se esclarezca, que se lleve ante la justicia quienes han actuado de manera incorrecta y sobre todo también que se pueda obtener alguna retribución o un crédito por todo el dinero que se ha perdido, que nos ha llevado a ser un país miserable. Gracias a Luis León, él es el representante de la sociedad civil. Ya escucharon ustedes, 2.000 millones de lempiras se han drenado producto de estas ONG, de los fondos del Estado, que estos fondos serían para reducir la pobreza en Honduras. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, Kelly Olivera. Sin embargo, está lista nuevamente Chili Martínez desde el norte del país, pero esta vez Chili nos da a conocer la caótica situación que se vive en los hospitales sanpedranos debido al incremento de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Chili, con usted. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, iniciando la semana y ya los médicos están registrando un masivo contagio en San Pedro Sula. Por un lado, hay 85 alumnos de una escuela sanpedrana sospechosos del virus y por otro ya hay 5 niños lamentablemente en unidad de cuidados intermedios y una mujer embarazada por esta enfermedad. Más detalles a continuación con el gremio médico. Lo advertí que esta población es la que sigue, las mujeres embarazadas, y lo que tiene que hacer es no exponerse y terminar su esquema de 3 vacunas, porque la vacuna no le va a hacer ningún efecto al feto ni tampoco usted va a abortar por ponerse una vacuna. La mala noticia, tenemos 5 niños hospitalizados con COVID en las salas de aquí del Hospital Regional del Norte y hay otros en Tegucigalpa. O sea, el COVID, esta variante, cualquiera que sea, la BA2, la 4 o la 5, no está respetando edades, sino que simplemente está infectando a la población. Quizás la buena noticia es que los que están vacunados, entre más dosis de vacunas, si usted tiene 3, mejor se comporta, mejor se defiende el cuerpo. Y no hemos ingresado tanta gente con 3, sí con 2, con 1 o con ninguna. Con ninguna ya se murieron 2 la semana pasada. Así que ahí está el mensaje claro a la población: vacuna y medidas de bioseguridad. Bien, y es que al igual que estos profesionales de la salud, también exhortamos a la población a reforzar las medidas de bioseguridad y salvaguardar su vida. Con este contacto, retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Chili. Gracias por este informe y siempre en relación a temas de COVID-19 y el impacto que puede traer a la economía del país. Víctor Valladares nos presenta nuestra nota económica de hoy. La sección económica es presentada por BAC Credomatic, porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa. Te acompañamos con pasión, brindándote las mejores condiciones. BAC Credomatic. Gracias, compañeros en los estudios televidentes de 11 Noticias, y de este tema hablamos con don Julio Raudales, economista del país, también el rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Don Julio, con este repunte de los casos COVID en Honduras, ¿esto va a ir a tener algún impacto en la actividad económica? Bueno, se vuelve a cernir el peligro de que volvamos a caer en un lockdown, en un encerramiento como se dio hace un par de años, y esto evidentemente tuvo unas implicancias
pues nefastas para el país, que no se habían dado nunca en la historia, una caída del Producto Interno Bruto de casi el 10%, y la recuperación que todavía no ha terminado de darse, eso sumado a los otros grandes problemas epidemiológicos que hay en el país, más allá de la COVID, y que si volvieran a resurgir, pues pondrían en precario nuevamente la economía nacional. Ojalá que esto no se dé. Creo que es importante el llamado a la población para que se cuide, para que evite estar en lugares públicos sin la debida protección y la higiene adecuada. Siempre se dijo que un lockdown, que un encierro no era pues lo más importante, sino más bien asegurar el distanciamiento, la higienización y un cambio en los hábitos de trabajo y de acciones de las personas cuando estén en lugares públicos, ¿no? Aparte de que ahora ya tenemos la vacuna, así es que no hay ninguna excusa para que una situación de este tipo se dé, pero como bien dicen los colegas de ustedes, ha habido mucha irresponsabilidad, se ve muy claramente en los eventos públicos, partidos de fútbol, la gente sin mascarillas, gritando y acercándose demasiado, no han habido cambios adecuados en el tema de la higiene personal de las personas, de la gente, y evidentemente esto pues incrementa ese riesgo enorme que una enfermedad como esta, que ya dejó de ser una pandemia y se ha convertido más bien en una endemia, ¿no? Y vamos a quedar con ella y hay que acostumbrarse a que eventualmente nos dé COVID, como también estábamos acostumbrados a que nos dieran gripes o incluso ya el mismo dengue, ¿no? Pero evidentemente extremar medidas es la forma más adecuada, sumado a la vacunación que también está abierta para que todos la podamos hacer. Muchas gracias. Don Julio Raudales, él ya nos ha dado su punto de vista respecto a este tema del repunte de los casos COVID en Honduras. Pero yo regreso con ustedes al principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por BAC Credomatic. Porque tienes el valor de invertir en tu empresa, te financiamos con pasión. Acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. BAC Credomatic. Temas relacionados con la salud, la periodista Cristina Escobar desde San Pedro Sula nos da a conocer que precisamente pues esta ciudad se ha convertido o se encuentra en una zona roja debido a que únicamente el 60% de los niños cuenta con el programa de vacunación pues al detalle. Nos informa usted, Cristina, adelante. Así es, compañeros, en estudios me encuentro en el Marco Distrito Las Palmas, aquí en San Pedro Sula, con la doctora Lorena Martínez, quien nos explicará que San Pedro Sula se encuentra en números rojos, ya que un 60% de niños no han sido vacunados contra el sarampión, rubiola y poliomielitis. A continuación, mayores detalles. En esta oportunidad nos visita la Secretaría de Salud con una capacitación intensa a nuestro personal de enfermería en relación al esquema de vacunación sarampión, rubiola y parotiditis, ya que a partir de hoy, 4 de julio, se está lanzando la campaña nacional de vacunación con este biológico. ¿Esto con qué propósito, doctora? Bien, con el propósito de poder levantar todos estos índices y estas coberturas en relación no solo a esta vacuna, sino que a todo el esquema nacional de vacunación infantil y el de las personas adultas, porque a raíz de esta pandemia estos porcentajes definitivamente se han ido al traste. Estamos ahorita estamos en rojo en estos porcentajes de vacunación y es una situación sumamente delicada, porque ya países de África, en México y en algunos países de la América del Sur, estas enfermedades están presentándose. Y con lo de la globalización, sabemos que vamos a tener personas aquí de estos países y si nuestros niños no están vacunados, definitivamente es propicio para que se puedan infectar. Ha mencionado que San Pedro Sula está en rojo. ¿Cuál es el significado de esto? Sí, no solo San Pedro Sula, todo el departamento de Cortés y la mayoría del país estamos en rojo. Significa que menos del 60% de la población está vacunada.
pero sabíamos, lo ideal es que se vacune un porcentaje más de un 95%. Hemos escuchado a la doctora Lorena Martínez sobre esta jornada de vacunación a menores de 5 años. Llamar a los padres de familia que se acerquen a los diferentes centros de salud para contrarrestar estas enfermedades. Volvemos a estudios principales con ustedes. Gracias, Cristina, por esta información, y a esta hora del mediodía le traemos excelentes noticias por parte de nuestros amigos de Unitec, y es que prepárate para brillar con la Facultad de Posgrado de Unitec, que tenemos las mejores maestrías, los maestros y más capacitados y planes de estudios renovados para sobresalir a nivel profesional. Matricúlate ya y retemos juntos el futuro. Visita www.unitec.edu para más información. Ya regresamos. Nosotros de esta manera terminamos con nuestra emisión informativa. Así es, Judith, gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano, y también le recordamos que puede continuar con la programación de Canal 11 y que no se pierda 11 Noticias, emisión vespertino en punto de las 5 de la tarde. Que tenga un feliz día.